¿De qué manera puedes mantener tu corazón limpio y enfocado en Dios, aun cuando ves que otros prosperan sin seguir sus caminos? Hoy, a través del Salmo número 73, vamos a reflexionar sobre esta pregunta. Te invitamos a formar parte de nuestro grupo de estudio bíblico Salmos 2026, donde tenemos una comunidad por grupo de WhatsApp, donde diariamente compartimos un salmo diario y dentro de ahí del grupo tú puedes compartir tu reflexión o tu devocional personal. Además, los lunes a las 8 de la noche tenemos una cita para realizar Biblia Creativa. Es un tiempo de reflexión de la palabra donde explicamos un salmo, realizamos nuestra creatividad y además compartimos testimonios o experiencias con Dios. Te invitamos a que formes parte de esta bonita comunidad. Los lunes a las 8 de la noche, por Google Meet, nos reunimos y pasamos un tiempo muy edificante. Puedes formar tú también parte de esta comunidad. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra lectura del Salmo número 73. ¿Ya estás lista? Tienes tu Biblia, tu marcatextos, tu cuaderno y todo lo necesario para reflexionar sobre la palabra de Dios. Amén. Sobre todo un corazón dispuesto a escuchar y a aprender de la palabra del Señor. Amén. Vamos a dar lectura. Libro 3, Salmo 73. El destino de los malos. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impios, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impios, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto con deslizaderos en asolamiento. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, según tu consejo. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Dice por aquí, fíjense que acabo de adquirir una nueva Biblia y me encantó, se la recomiendo bastante. Es la Biblia de estudio para la mujer. La Biblia de estudio para la mujer en versión Reina Valera 1960. Y dice aquí, verdad, esperanza y transformación para el corazón. También viene un poquito del contexto de la palabra de Dios y eso me encanta para poder entender un poquito más lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, ¿verdad? Y dice por aquí, fíjense lo que dice sobre el Salmo 73. Bueno, es un salmo de Asaf, que Asaf era un levita. Es un salmo de 28 versículos y dice por aquí, fíjense, el salmista expresó su debilidad humana. Sus pies casi habían resbalado.
Sus pies casi habían resbalado. Vio la prosperidad de los impios y tenía envidia de los malos que parecían no sufrir nunca por sus hechos malvados. La vida no parecía justa. El salmista empezó a reflejar el punto de vista de la fe cuando entró en el santuario y adoró a Dios. Comenzó a poner la vida en perspectiva. Se dio cuenta del terrible final de los impios. Se dio cuenta del terrible final de los impios y derramó su corazón en alabanza a Dios. El poeta no recibió una respuesta concluyente a la pregunta incontestable del mal, pero sí una gran seguridad de la presencia de Dios. Amén, amén. Fíjense qué bonito. El salmista sintió envidia de los impios, ¿verdad? De los pecadores que veía que prosperaban y que les iba bien y que en apariencia ellos no se preocupaban. Y a veces por eso dice, ¿verdad? La palabra que el camino que nos lleva a la muerte, pues es un camino ancho, ¿verdad? Un camino extenso, donde parece que todo es felicidad, donde no hay angustia, donde parece que van muy alegres, ¿verdad? Muy despreocupados. Y cuando nosotros, queremos seguir a Dios, ¿verdad? Pues tenemos angustia, hay cosas que nos afligen, hay cosas que sabemos que no podemos lograr con nuestras propias fuerzas y que tenemos que buscar el camino de Dios, que es el camino angosto, ¿verdad? Que es el camino, pues no tan fácil, que nos cuesta, pero que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. A veces el camino ancho parece que no hay esfuerzos, ¿verdad? Que todo es alegría, que todo es gozo, que todo es desbordamiento de emociones, pero al final es un camino de muerte. Y para nosotros los creyentes, nuestro camino, ¿verdad? Es cargar nuestra cruz, el esforzarnos cada día un poquito más, el preocuparnos por la salvación de nuestra familia, de, de nuestros seres queridos, ¿verdad? Que también alcancen salvación y vida eterna a través de Cristo. Y decía aquí que el salmista, pues le cayó la envidia, ¿verdad? En su pensamiento empezó a pensar que a ellos les iba muy bien, que no sufrían y empezó a sentir envidia dentro de él. Sin embargo, cuando volvió a Dios se dio cuenta, ¿verdad? Pero ellos no gozarán de la vida eterna, pero ellos llevan un camino de pecado, ellos llevan un camino de perdición. Y se dio cuenta de la gloria de Dios, ¿no? Y se dio cuenta de la perspectiva del camino ancho y del camino angosto, el que el Señor nos invita a participar. Amén. Voy a leer también la reflexión de Samuel Pagán del estudio de los Salmos, que son los libros que llevamos de referencia, ¿verdad? Ahí este canto me encanta también. Como comentario, nada más antes de continuar, tenemos dos libros que tomamos de referencia para el estudio de los Salmos. Uno es el libro de Samuel Pagán, el comentario de los Salmos de Samuel Pagán. Y tenemos otro libro de Charles Spurgeon que se llama Comentario Bíblico de Charles Spurgeon. Los dos libros son excelentes para entender el contexto del Salmo y el significado del Salmo. Charles Spurgeon es un poeta, un predicador, un teólogo que, que nos lleva a ver cada salmo hacia el reflejo de Jesús, ¿verdad? Y vamos a leerlos y vamos a entender qué es lo que nos quiere decir Dios a través de cada salmo. Así. Fíjense que este salmo número 73 constituye el tercer libro del Salterio completo. El libro de Salmos tiene 150 salmos, ¿verdad? 150 capítulos. Y de esos 150 capítulos están divididos en 5 secciones. Y este Salmo 73 da inicio a la tercera sección de los Salmos. Quiere decir esto que estamos a punto de llegar a la mitad de nuestro estudio. El Salmo número 75 es la mitad de nuestro estudio. Hoy, a través del Salmo número 73, vamos a reflexionar y a ver qué nos dice el predicador Samuel Pagán, el teólogo, sobre este Salmo número 73. Vamos a dar lectura. Dice así. Dice que el destino de los malos. El Salmo 73 y el 89 constituyen el tercer libro del Salterio. En esta sección se destaca la figura de Asaf, con quien se asocia por lo menos 12 salmos.
viene, por ejemplo, el Salmo 50, el 73, 74, 75, el Salmo 76, 77 y 78, 79, 81, 82 y 83. La relaciona a la autoría a Asaf. Según el testimonio bíblico de Primera de Crónicas 15:16, Asaf fue seleccionado por David para cumplir responsabilidades de importancia en la administración del culto en Jerusalén, junto a Emán, a quien se atribuye el Salmo 88, y Etán, con quien se relaciona el Salmo 89. Supervisaba la música en el templo. Asaf era un músico, era un privilegiado, ¿verdad? Tenía ese don en la música. Este tercer libro del Salterio pondera, analiza y articula el serio problema de los sufrimientos y angustias del pueblo de Dios, Israel, a manos de sus enemigos tradicionales. Los salmistas se plantean una serie importante de preguntas que intentaban poner de relieve la realidad de los problemas básicos del pueblo. ¿Dónde está la justicia si las naciones idólatras e impias como Babilonia y Asiria disfrutan de prosperidad y bonanza, mientras que el pueblo del Señor vive en medio de conflictos, dificultades y angustias históricas? ¿Cómo es posible que Dios, un Dios justo, redentor y santo, conocido por sus intervenciones salvadoras, transformadoras en medio de las realidades humanas, permitiera esas manifestaciones de injusticia, dolor y desesperanza? El Salmo 73 retoma el tema que ya se ha expuesto a otros poemas, por ejemplo el Salmo 37 y también el 49 y 94. Existe una aparente contradicción entre la moralidad humana y el éxito en la vida. De acuerdo con el análisis del salmista, las personas malvadas en la sociedad prosperan y las piadosas y humildes a menudo pasan angustias y necesidades extremas. ¿Les suena familiar esto? Dice, en esa situación presentada en gran desafío teológico e intelectual, presentaba un gran desafío teológico e intelectual, pues en la antigüedad se pensaba que el éxito en la vida se relacionaba directamente con la bendición divina, mientras que los fracasos y las dificultades a menudo se asociaban con el juicio del Señor. Este salmo, sin embargo, no enfatiza la naturaleza temporaria de la prosperidad de las personas malvadas, que ciertamente reconoce como una realidad existencial, sino que reflexiona, reflexiona en torno al tema y pone de manifiesto su descubierto. La verdadera prueba del bienestar humano y la dicha en la vida no está en la abstención del poder ni en el disfrute de las riquezas, sino en la relación con Dios. El éxito en la vida no está en lo material, en las riquezas ni en el poder. Está en nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Y así es. Nuestro éxito depende de la relación que tengamos con Dios. Según el salmista, el sentido de la vida no es coeficiente de la riqueza, pues pueden éstas conducir a la ruina. El poema pone de relieve un conflicto ético, personal y social complejo y muy serio, que supera los límites del tiempo. La perplejidad que generan las inconsistencias morales en la vida. Este salmo se puede catalogar como uno de tipo sapiensal, aunque se pueden identificar algunos elementos de lamentos y súplicas personales o expresiones de gratitud y testimonio. Su contexto inicial en la vida del pueblo de Israel era el educativo, en el cual se pasaban de generación en generación las enseñanzas que provenían de las reflexiones y análisis de la existencia humana por la universidad del tema expuesto. La identificación precisa de la fecha de exposición es posible, aunque quizá proviene del periodo monárquico. Su autor debe haber sido un israelita que llevaba una vida llena de dolores, tormentos, enfermedades, fatigas y sufrimientos, como la gran mayoría de las personas. El título hebreo del poema se asocia con Asaf, que es el antepasado de una familia de levitas que eran cantores en el templo. La identificación de la estructura literaria del poema es una trama compleja, pues la extensión de los temas que incluye por la elaboración de las ideas se desarrolla
que desarrolla nuestro análisis se fundamenta en la identificación de temas mayores y la siguiente división de estrofas. Dios es bueno con su pueblo del versículo 1 al 3. La prosperidad de la gente malvada del versículo 4 al 12. Las dificultades de las personas justas del versículo 3 al 17. La infelicidad de la gente malvada del versículo 18 al 22. Y la esperanza de las personas buenas del versículo 20 al 28, del 23 al 28. Vamos a dar lectura al comentario de los Salmos, al comentario bíblico de Charles Spurgeon. Vamos a ver qué nos dice este comentarista sobre este precioso salmo. Y me hace pensar también, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros también nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? Algunas veces en nuestra vida hemos caído en esa duda, en esa inquietud. ¿Por qué las personas que hacen el mal les va bien, ¿verdad? Si yo me porto bien, si yo trato de obedecerte, si yo trato de adorarte, si yo trato de servirte, ¿verdad? Pero aquí nos dice que el final, que lo que vemos no es el final, ¿verdad? Que lo que vemos es apariencia. Y Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Y de hecho, en el salmo anterior, el salmo de ayer, el salmo 72, veíamos que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios recto, incorruptible. Entonces, que eso no nos preocupe, ¿verdad? Porque probablemente nuestra misma fe, nuestra misma creencia en Dios, ¿verdad? Nuestra misma confianza en Dios es la que hace cuestionarnos. Muchas veces porque podemos ver más allá, ¿verdad? De lo que se ve en apariencia, ¿no? A veces podemos ver la maldad de las personas, aunque aparentemente aparentan bondad o misericordia. Dios nos permite ver un poquito más allá, ¿verdad? Ver las intenciones del corazón. Y a veces, no sé si les ha pasado, pero algunas veces vemos personas con apariencia de bondad y decimos, no, pero en su corazón no hay esto, ¿verdad? Algo no me cuadra, algo Dios me quiere decir con esta persona, ¿verdad? Bueno, continuamos con el Salmo 73. Ahora vamos a dar lectura al comentario bíblico de Charles Spurgeon, a ver qué nos comenta este predicador, teólogo y poeta sobre el Salmo número 73. Dice así: Salmo de Asaf. Era un gran cantante, pero no siempre sabía cantar. En la primera parte del Salmo sintió más ganas de gemir que de cantar. Y descubrirás que los que cantan las más dulces alabanzas a Dios a veces tienen que colgar sus arpas en los sauces y callan. La fuerte tentación por la que pasó Asaf es muy común. A encontrar otra cuenta de la misma en el Salmo 37. Pueden ayudar a su memoria a un aviso de que es el Salmo 37 y el 73. Dice por aquí, la tentación causada al pueblo de Dios por la prosperidad de los malvados. También habla sobre eso, ¿verdad? El Salmo 37, sobre cómo podemos sentir a lo mejor envidia o podernos comparar sobre las personas que son malvadas, que son impias o que son pecadoras, que no siguen a Dios, que aparentemente tienen una prosperidad, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí es que el éxito de las personas no depende de su prosperidad, sino el éxito de las personas depende de su confianza y su fe en Dios, ¿verdad? En creer en Dios. Dice aquí, verdaderamente Dios es bueno con Israel, incluso con los de limpio corazón. Tiene que ser así. Dice, tiene que ser así. Cualquiera que sea el argumento que mi hijo pueda tener al respecto, lo dejaré por escrito, para empezar, como una certeza. En verdad, Dios es bueno con Israel. No puede ser cruel o infiel con su propia gente. Después de todo, no puede ser posible, por más que parezcan las cosas, que Dios sea un Dios malo y un maestro malo para sus propios siervos. Dios no es así, ¿verdad? Dios es fiel y cumple sus promesas. Versículo 2. Pero en cuanto a mí, mis pies, que casi habían caído, mis pasos casi se habían hundido, ¿soy entonces uno de su pueblo o no? ¿Soy entonces uno de su pueblo o no? ¿Usted qué opina? ¿Qué es bueno con ellos? Pero ¿qué hay de mí? Quizás algunos aquí nunca se cuestionarán a sí mismos de esa manera. Y si les indujera a hacerlo, pensarían que es del diablo. No lo creo.
Creo que es más bien del diablo evitar que nos cuestionemos. Recuerdo lo que dijo Cooper. El que nunca ha dudado de su estado puede que quizás sea demasiado tarde. Deleitémonos en plena seguridad, pero manténgase muy alejado de la presunción. Y esa seguridad que no soporta el examen de uno mismo es presunción. Depende de ello. Cuando un hombre se niega a registrarse y a probarse a sí mismo, hay algo dudoso, si no podrido, en su propiedad. Y ya es hora de que comience a decir, en cuanto a mí, mis pies casi se han ido, mis pasos casi se han resbalado. Así es como surgió. Amén. Hacer nuestro propio análisis, ¿verdad? El que nunca ha dudado, el que nunca ha cuestionado a Dios o el que nunca ha tenido preguntas, se está engañando a sí mismo, ¿verdad? Porque cuando empezamos en la fe, y aún estando dentro de la fe, ¿verdad? Preguntamos, Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿cuál es tu intención? Señor, ¿para qué, verdad? ¿Para qué estamos? Dicen, ¿verdad? No preguntes el por qué, sino el para qué. ¿Por qué permites esta situación? ¿O por qué permites que me pase esto a mí, verdad? Hay dudas, siempre va a haber dudas y es bueno a veces también preguntarle al Señor, ¿verdad? Con lo que hemos visto a través de los salmos es que nosotros tenemos que ser totalmente sinceros, totalmente honestos con el Señor, ¿no? Entonces no aparentar que todo va bien o que todo entendemos o que todo sabemos, porque no es así, ¿verdad? Siempre va a haber dudas ante las cosas que pasan en el mundo, que muchas veces no hay respuestas, ¿verdad? Que muchas veces y que debemos andar por fe, eso es verdad. Dice, el versículo 3 dice, fíjense qué bonito esto, qué sinceridad, porque tuve envidia, porque tuve envidia de los necios, cuando vi la prosperidad de los impios. Sé que los malvados son tontos. Asaf y David habían dicho eso a menudo antes. Sin embargo, dice, yo era aún más tonto porque tuve envidia de esos tontos cuando vi la prosperidad de los malvados. No seamos tontos, ¿verdad? Seamos también agradecidos con lo que Dios nos da, no nos comparemos, porque también eso nos lleva a, pues como a amargar nuestro corazón, ¿verdad? A sentirnos menos, porque siempre va a haber personas mucho más altas que nosotros en todos los sentidos, ¿verdad? En dones, en talentos, en economía, en familia, en prosperidad, y siempre también va a haber gente pues más abajo que nosotros, ¿verdad? Entonces seamos agradecidos con lo que tenemos y no nos comparemos, que la comparación a veces no nos sirve de mucho, ¿verdad? Versículo 4 y 5 dice, porque no hay ataduras en su muerte, pero su fuerza es firme. No están en problemas como los demás hombres, ni están plagados como otros hombres. Muchos de ellos mantienen una profesión hipócrita durante la larga vida y mueren estupefactos, de modo que la conciencia nunca despierta y salen del mundo cargados de culpa y sin embargo hablan de ser aceptados ante Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Dónde está la justicia de esto? Bueno, una cosa es lo que diga el hombre y otra cosa es lo que diga Dios, ¿verdad? Eh, dice el versículo 6. Por tanto, el orgullo los rodea como una cadena. Los reyes llevan cadenas de oro, así es orgullo para ellos. Muchas veces el orgullo es muchas veces el orgullo es lo que dice aquí, ¿verdad? Por tanto, la soberbia los corona. La soberbia es lo que los identifica, ¿verdad? Lo que los corona. Y me imagino, y sí, ¿verdad? Cuando vemos una persona que es soberbia y la conocemos, lo identificamos inmediatamente en su forma de hablar, en su forma de ser, en su forma de mirar, ¿verdad? En su forma de conducirse. Es una corona que no pueden ocultar. Dice, la violencia los cubre como un vestido, no se avergüenzan de ello, llegan a ser tan atrevidos en el pecado que lo usan como un manto exterior. Versículo 7. Sus ojos se destacan por la gordura, tienen más de lo que el corazón podría desear. Superficiales, superficiales, nunca tienen que preguntar de dónde vendrá una comida, tienen más de lo que quieren. Versículos 8 y 9. Son corruptos, hablan mal de la opresión, hablan con altivez, ponen su boca contra los cielos. Y ahí está lo malo, ¿verdad? Ahí está, no que tengan muchas riquezas, sino que hablan con soberbia, que no reconocen a Dios en su camino,
que se adjudican, ¿verdad?, todos sus éxitos a ellos mismos. Ponen su boca contra los cielos, motivo a saber que no podemos esparcir el dolor en el mundo. Hay suficiente depresión de espíritu, suficiente habitamiento, suficiente desamor, sin que digamos una palabra para aumentarlo entre los sonidos de los hombres. Soporta y calla. No le digas a nadie tu miseria, no sea que traigas a otro por dentro. No sea que traigas a otro dentro, a menos que en verdad te encuentres con un hombre fuerte que pueda ayudarte. Entonces puedes decirle a tu dolor que te alivie, pero no se lo digas a los niños. Versículo 16. Cuando pensé en saber esto fue demasiado doloroso para mí, demasiado doloroso para mantenerlo, demasiado doloroso para hablar y hacer llorar a otras personas. Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, luego comprendí su fin. Asaf fue a su Dios, llegó a Cristo, a quien previó, porque la persona de Jesucristo es el santuario de Dios. Algunas personas llaman a estos edificios santuarios. No tienen autoridad para hacerlo. Dios no habita en templos hechos de mano. Pudo haberlo hecho bajo el antiguo pacto, pero ahora Cristo es el santuario de Dios. Y cuando llegamos a Él y entramos en comunión con Dios, en Él, entonces comenzamos a aprender algo. Entonces comprendí su fin. Cuando vamos a Dios, ¿verdad? Podemos quitarnos esas vendas de los ojos, podemos también exhibir nuestro corazón delante de Dios y decirle lo que sentimos totalmente, ¿verdad? Porque Dios lo conoce, Dios sabe lo que pensamos, lo que anhelamos. Decíamos que cuando entramos a la presencia de Dios podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de cuál es el fin de los malos. Dios abre nuestros ojos y nuestro entendimiento y podemos dejar tal vez de sentir envidia y empezamos a sentir compasión de las personas. Qué importante es ver con ojos de amor a las personas y ver su dolor a través de sus actitudes, a través de lo que hablan, a través de lo que comentan. Podemos conocer lo que traen en su corazón, ¿verdad? Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Y qué es lo que estamos hablando, verdad? Palabras que edifican a Dios, palabras que construyen o palabras que destruyen, o palabras que edifican mi yo. Cuando las personas hablan de mucho del yo, quiere decir que traen ahí un vacío, ¿verdad? Cuando les cuesta también reconocer el éxito, el éxito ajeno, también es una muestra de que traen dolor en su corazón, ¿verdad? Entonces, que Dios nos siga ayudando y Dios nos siga abriendo nuestro entendimiento. Dice el versículo 18, ciertamente los pusiste en lugares resbaladizos. Ahí están, en una morada de hielo, brillantes y relucientes, en lo alto, donde otros los ven, admiran y se maravillan de ellos. Pero, oh, qué peligroso su camino. Amén. Pueden tener mucho éxito, muchos reconocimientos, ¿verdad?, en el mundo, pero pues su camino es peligroso. Versículo 18 dice, los arrojas a la destrucción. No se les deja resbalar, sino que a una mano los derriba. Los arroja desde las alturas de su prosperidad a las profundidades de la miseria indecible. ¿Cómo son llevados a la desolación como en un momento? Están completamente consumidos por los terrores, como un sueño al despertar. Así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su imagen. Como si Dios durmiera hoy y dejara que estas imágenes de prosperidad existieran como un sueño, pero poco a poco se despierta. Llega su tiempo de juicio. ¿Y dónde están estos hombres? ¿Dónde están estos hombres prósperos? ¿Dónde están estos hombres prósperos? Se han ido. Se han ido. El tejido sin fundamento de una visión se ha derretido en el aire y no ha dejado un desastre. No lo es. Se fue. Versículo 21. Por eso se entristeció mi corazón y se entristecieron mis riñones. Sentí un dolor de corazón. Sentí que toda mi naturaleza iba mal, como si los cálculos
me hubieran causado la más profunda miseria posible en las riendas. Tan necio y ignorante fui como una bestia delante de ti. No vi más lejos que un ganso. Como una bestia que no puede mirar hacia el futuro, juzgué a estos hombres por el día de hoy, por los pastos en los que se alimentaban y la gordura que recogían ahí. Yo era como una bestia ante ti. Ahora noté la espléndida conexión de estos dos versículos. Voy a leerlos otra vez. El versículo 22 y 23. Tan necio e ignorante fui como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo y me tomaste de la mano derecha. Qué extraña mezcla es un hombre, y un hombre piadoso es el conglomerado más extraño de todos. Él es una bestia y sin embargo está continuamente con Dios. Míralo de un lado, es ignorante. Míralo desde el otro y tiene una unción del santo y sabe todas las cosas. Míralo desde el punto de la brújula y está desnudo y es pobre y es miserable. Míralo desde otro punto y he aquí está completo en Cristo y aceptado en el amado. No conoce hombre que no sepa que todo verdadero hombre son dos hombres. Lejos de Dios, ¿verdad? Por un lado está nuestra maldad. Por un lado somos miserables, ¿verdad? Somos como una bestia que reacciona, que peca, ¿verdad? Que está en la maldad. Pero por otro lado, si vemos a Cristo, si nuestros ojos lo ponemos en Cristo, somos perdonados, somos amados, somos redimidos, ¿verdad? Dios levanta nuevamente nuestra cabeza y nos dignifica. Qué maravilloso es Dios. Dice, me guiarás con tu consejo y luego me recibirás en la gloria. Yo, el tonto que envidiaba a los tontos. Sin embargo, tú me guiarás con tu consejo y luego me recibirás en la gloria. Amén. Este versículo me encanta y por favor pongan mucha atención, dice el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? No hay nadie en la tierra que yo desee fuera de ti. Ahora ha salido de la tentación, no buscará la prosperidad para poder rivalizar con los malvados en su riqueza. En él ve que al tener a Dios tiene todo lo que quiere, aunque debería estar continuamente plagado todo el día y ser castigado cada mañana, su porción en Dios es suficiente para él. No va a murmurar más. Por amor a Dios, por amor a lo que Él es ante Dios, ¿verdad? A lo que Dios representa, cómo Dios te hace valioso cuando realmente pues no somos nada ni nadie, ¿verdad? Somos polvo. Entonces, al aprender lo que es Dios en nuestra vida, lo que ha hecho, vamos a dejar de murmurar, ¿verdad? Vamos a dejar de envidiar, vamos a cuidar nuestro corazón y no nos vamos a fijar en esa bestia que traemos por dentro, sino vamos a fijarnos, a poner nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe, en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha levantado, nos ha perdonado, nos ha redimido. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? A ti, Señor, ¿verdad? Uy, gloria a Dios. Mi corazón y mi carne se desfallecen. Veo lo pobre que soy. Permití que mi carne y mi corazón dominaran sobre mí y quedé atrapado en esa trampa. Pero Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre, porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú destruiste a todos los que se prostituyen de ti. Una palabra fuerte, pero no demasiado contundente, porque todo corazón que busca el deleite lejos de Dios es un corazón impío. Se ha alejado de la verdadera pureza, incluso por un momento al derramar su amor sobre la criatura. Pero bueno me es acercarme a Dios. He confiado en el Señor Dios para contar todas sus obras. Amén. Este Salmo 73 es parecido al Salmo 37, ¿verdad? Donde nos habla de las personas impias y cómo una persona justa o una persona creyente muchas veces se puede comparar en ese mundo de pecadores y ver cómo prosperan y cómo caminan, ¿verdad? Pero nuestros ojos no deben de estar en la gente, pero nuestra mente no debe estar preocupada en lo que hacen los demás o en lo que tienen los demás. Nuestra mente debe estar enfocada en el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a mantener firmes y es lo que nos va a mantener. ¿Quién tengo en los cielos sino a ti, Señor?
¿Quién ha dado salvación para mi vida? ¿Quién derramó su sangre por ti, por mí, por cada creyente, verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué bonito salmo. Dice aquí, expresó su debilidad humana. Y eso también me encanta, que no esconde sus sentimientos, sino que se los declara al Señor, ¿verdad? Que no se queda con nada guardado, sino que derrama su corazón con Dios y Dios le va dando entendimiento y Dios le va dando sabiduría paso a paso. Amén. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, gracias, Padre, por este precioso salmo, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, Señor, a que nuestros ojos estén solamente en ti, Señor, en el autor y consumador de la fe. ¿Quién tengo en los cielos, Señor, sino a ti? ¿Quién derramó su sangre para nuestra salvación? ¿Quién venció al pecado y a la muerte a través de la resurrección? Solo tú, Jesús. Gracias por dejarnos al Espíritu Santo que nos consuela, nos redarguye, nos corrige y nos sigue guiando en el camino, Padre. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento a tu voz, a tu sabiduría, Señor, a reconocerte siempre y que mis ojos, Señor, no estén puestos en la gente, sino que siempre estén puestos en ti, en el autor y consumador de la fe. Te pido en el nombre de Jesús, bendigas la vida de cada una de mis hermanas dentro de este estudio, Señor. Que las ayudes en cada situación, en cada problema que ellas puedan estar pasando o en cada enfermedad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas, pues Dios los bendiga. Un placer estar con ustedes un día más y nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana con el Salmo número 74. Bendiciones, un abrazo. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana